Ya están jugando Uruguay y Tailandia por la final de la China Cup. Van 5 minutos exactamente. Por ahora, 0-0, ese es el resultado. Pero nosotros acá, cuando son las 8:41, nos disponemos a ingresar en la entrevista central. Presenta Tu Mutualista Integral. SMI. Es tu salud. La semana pasada, el grupo Cipriani comenzó a tirar abajo el viejo hotel San Rafael de Punta del Este. Lo hace, según explicó, para reconstruirlo desde cero, respetando su estilo, pero con una estructura segura y con las comodidades que requiere hoy un hotel 5 estrellas. En torno a ese San Rafael renacido, girará el proyecto residencial de lujo que diseñó el arquitecto Rafael Viñoly y que implica una inversión de $400 millones. La noticia de la demolición provocó una polémica fuerte. Sobre todo se discutía si ese procedimiento respeta la autorización votada por la Junta Departamental y la Intendencia de Maldonado. En ese contexto, la justicia del departamento de Fernandino aceptó el viernes un recurso de amparo que había sido presentado por el arquitecto Willy Rey, expresidente de la Comisión del Patrimonio Histórico de la Nación. Según lo que dispuso la jueza letrada en lo civil de sexto turno, María Alejandra Sánchez Altieri, las partes están convocadas a una audiencia mañana a la hora 14:30. ¿Por qué tomó el arquitecto Rey esta iniciativa? Desde el punto de vista del patrimonio cultural del país, ¿qué inmuebles deben preservarse y por qué? Vamos a discutir estos temas, vamos a conversarlos en la entrevista que ahora comenzamos. Estamos justamente con el arquitecto Willy Rey. Willy, bienvenido. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Los oyentes deben recordarte acá en perspectiva en particular de algunas participaciones tuyas en la mesa, ¿no? La mesa de los viernes, por ejemplo. Sí, efectivamente es así, y también en uno de los programas de la tarde. Ah, claro, tú impulsaste el año pasado una de las novedades de la tarde de Radio Mundo, Paisaje Ciudad. Paisaje Ciudad, exactamente. Willy, vamos a empezar la conversación por este lado. Toda esta discusión, esta que hemos visto estos días, tiene su origen en que una vez que Cipriani compró el predio donde se encuentra el Hotel San Rafael, para autorizarle su proyecto inmobiliario, las autoridades le pusieron como condición que debía preservar el viejo edificio. Entonces, mi pregunta es, bien directa y bien simple, ¿por qué tanto alboroto en torno al Hotel San Rafael? ¿Cuál es su valor? Está bien. Bueno, el valor del San Rafael es un valor que combina elementos icónicos, esto es una imagen de conjunto, como edificio, como imagen de Punta del Este, ¿no? Lo mismo que sucedía un poco también con la vivienda Poseidón, lo mismo que podría suceder con tantos otros bienes. Con Casa Pueblo, exactamente. Es un ícono de esa jerarquía, pero que además, y más arriba todavía que Casa Pueblo, es un bien que reunió a una cantidad de personas, a una cantidad de acciones, de hechos históricos importantísimos, y que a su vez, una más, agrega una cantidad de elementos de enorme valor patrimonial, como son, por ejemplo, las pinturas de Norberto Verdía, que están en su salón gótico, que están también en otras áreas del hotel. O sea que nos encontramos con un edificio de muy buena factura arquitectónica, y esto estoy dispuesto a discutirlo con quien sea, con el que diga que no, nos sentamos y lo discutimos. Muy interesante también por su condición histórica, y ni que hablar como su referencia icónica. Pero, resulta que el edificio no está incluido en ninguna lista de protección. Es verdad, es un fenómeno bastante frecuente, y yo lo digo, es un fenómeno en Uruguay, es un fenómeno en el mundo, donde al patrimonio siempre llegamos sobre la hora, o no llegamos incluso. Pero a mí... ¿De quién es la omisión acá? La omisión, es de todos, de la sociedad en su conjunto, de la Comisión de Patrimonio, la cual yo estuve de presidente, y durante ese periodo tampoco se protegió. ¿Pero por qué no se protegió? Vamos a entender que hay cosas
que estando en funcionamiento, siendo una imagen de referencia, uno supone que no hay una vocación de nadie por destruir algo tan grande y tan importante. Es como que pensáramos, bueno, es posible ahora demoler el Palacio Salvo. El Palacio Salvo tiene, desde hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, una protección, pero antes no la tenía. Y bueno, quizás hay bienes que son mucho más débiles, que requieren antes ser protegidos. De todos modos, en este caso, el edificio estaba abandonado hace años. ¿Cuántos años pasó cerrado? No tantos años. Hace 10 años aproximadamente funcionaba casi a pleno, y hace 2 años apenas el Estado es posible verlo a través de distintas fotografías. Yo he traído aquí a este programa algunas fotografías para que desmitificara lo que te lo pregunto por lo que dijo, por ejemplo, el intendente Enrique Antía este fin de semana, aludiendo a Willy Rey. Dijo, no vi a ese arquitecto ni a ese grupo de arquitectos, porque la sociedad de arquitectos también se manifestó, ¿no? No los vi en 10 años venir a Maldonado a preocuparse por lo que pasaba con el Hotel San Rafael, que estaba en ruinas. A ver, no estaba en ruinas hace 10 años, y si el equipo me apoya para mostrar las imágenes de hace 2 años, no 10, hace 2 años, para que puedan ver cómo estaba ese lugar. Estamos viendo el lobby, estamos viendo todo equipado además. Yo creo realmente que salta a las claras que no es un edificio en ruinas, es un edificio que estaba en proceso. Pero, por ejemplo, de llegar se a veía ser ruina. Desde la Rambla nomás el techo, sí, agujereado por todos lados. Sí, había partes que estaban en desuso. No cabe duda que estaba muy, muy averiado, podríamos decir, pero esto no quiere decir estar en riesgo, como dijo el presidente de la Comisión de Patrimonio, que se cae solo. Bueno, no, nada que ver con esto, y la prueba está que asistimos en los últimos 3 días a marronazos de máquinas, de todo, y sin embargo ahí está, no le han dado, no lo han podido tirar abajo, y no los estoy incitando a que sigan, al contrario, creo que tienen que dejar rápidamente esa acción. La pregunta siguiente es, ¿por qué suena a algo bárbaro lo de tirar abajo el hotel y construir allí un nuevo proyecto? Sí, es realmente una manifestación de lo bárbaro. Y voy a explicar por qué. Porque en principio tirar abajo algo que se sostiene, algo que no tiene peligro de inestabilidad, que está muy entero en su conjunto, y sobre todo tratándose de un bien de enorme interés para la población, y eso es lo que hace patrimonial a un bien, no un decreto, no la incorporación a la lista de patrimonio del país, no. Lo que hace que un bien sea patrimonial es la legitimación que le da a la sociedad. Entonces, desde ahí es una operación equivocada y grave, yo diría. Pero más grave todavía es lo que se propone, la posibilidad de demoler para reconstruir. Eso, a ver, no se propuso en lo que se llevó, vamos a entender, a la Junta, ni lo que salió de la Junta. Esto es algo que empezó a hablarse desde hace poquito. Capaz que volvemos a eso dentro de un ratito, y te pregunto antes, teniendo en cuenta lo que venías explicando recién, ¿tú estuviste de acuerdo entonces en que se le pusieran condiciones al grupo Cipriani a la hora de desarrollar su proyecto inmobiliario? Pero va de suyo. A ver, si le vamos a dar excepciones quiere decir, le vamos a permitir construir en altura, eso vale mucho dinero. Entonces no le vamos a pedir nada a cambio. Somos tan amigables que somos capaces de dar ese beneficio a cambio de nada. Pero digo, en particular, ¿estás de acuerdo con la condición de que el hotel permaneciera, de que el viejo hotel quedara? Por supuesto. Porque había otra alternativa, que era barrer. Chao, no, barrer claro. y hacer otra cosa. Y esa posibilidad yo ni siquiera la hubiera discutido, como patrimonio, pero no es discutible legalmente, si ellos hubieran comprado y se hubieran ajustado a la normativa que existe. A ver, vamos a ese detalle. ¿Cómo es eso? Claro. Si el grupo Cipriani hubiera comprado el predio
y se hubiera ajustado a la normativa que hoy existe, sin excepciones, entonces nadie le podría haber dicho nada. Nadie le podía haber dicho nada si tiraba abajo del hotel es así, y es no así. lo reconstruía ni nada. Es así. Yo podría, igual pelear como pelearía por el valor que tenía. Pero una vez que la Junta lo votó, yo no podría decir nada. El problema es que le dieron grandes excepciones y no le están pidiendo nada a cambio, salvo que reconstruya el hotel, que reconstruya, vamos a entendernos, que lo demuela y que lo haga de vuelta. Una cosa absolutamente ridícula. Uh-huh. Así que efectivamente ese pudo haber sido un camino, en la medida que no había protección vigente sobre el hotel. Exactamente, es así. Y yo quiero decir una cosa. Un proyecto que cumpliera con la normativa que está vigente, un proyecto que no tuviera excepciones, pudo haberse llevado a cabo sin objeciones. Sí, solo que sería muchísimo más bajo. Claro. Ahora, mucho menos negocio probablemente para el inversor. Este es el gran negocio. El mejor de los negocios es obtengo excepciones y no doy nada a cambio. Ajá. Bueno, se le pone como condición eso, que el edificio permanezca. Y ahí empieza toda una discusión terminológica. En parte sí, yo creo que no hay una discusión terminológica, es lo que están tratando de hacer ahora, llevarlo al campo semántico. En realidad es muy claro el espíritu de lo que se aprobó y es por eso que yo voy, es por eso que yo discuto, y es la Intendencia plantea en su decreto con muy claro espíritu que el proyecto viene a, en alguna medida, salvar ese edificio, que apoya la revitalización, la rehabilitación, usa la palabra rehabilitación incluso, del edificio del San Rafael. El decreto que sale a su vez de la Junta, y es el que se aprueba finalmente, también habla en este sentido. Sí, yo tengo acá la resolución de la Comisión de Obras Públicas de la Junta Departamental. Este es uno de los documentos, ¿no? En un momento, en el considerando primero, dice que se entiende de importancia estratégica departamental la rehabilitación del emblemático Hotel San Rafael, teniendo dicho edificio relevancia arquitectónica y constituyendo parte del acervo cultural del departamento. Disculpame que te interrumpa. Rehabilitación es bien claro que no es reconstrucción. Eso dice en este considerando. Luego, cuando llega la parte resolutiva, dice, la Comisión de Obras Públicas, en sesión celebrada en el día de la fecha, al cuerpo aconseja, o sea, a la Junta aconseja, sí. 1, prestar conformidad a la consulta de viabilidad para la reconstrucción, modificación y reformas proyectadas sobre las actuales instalaciones del Hotel San Rafael y construir un complejo edilicio en La Manzana, etc. Ahí está claro que la palabra reconstrucción se usó por todo lo que viene después, reformas, si vamos a reconstruir no hay reformas. O sea, es clarísimo que ahí se aplicó en el sentido de restauración. Esa es la palabra que el técnico no usó bien, pero bueno, el resto del vocabulario, el resto de los términos que se usan, muestra a las claras que lo que se trata es de una intervención en lo existente, que es una cosa posible, porque hay gente que a veces me dice, pero ¿cómo vas a ajustar a las demandas del turismo de hoy un hotel que es tan viejo? No. Por supuesto que hay que intervenirlo por dentro, hay que intervenirlo, pero una intervención respetuosa, una intervención lógica, eso sí es lo que hay que hacer, no demoler y reconstruir. El término restauración sí aparece en el sitio web del proyecto. En el portal web del proyecto, www.ciprianipunta.com, se menciona, comillas, incluirá la restauración del emblemático Hotel San Rafael, preservando la integridad de la estructura y complementándolo con hermosas residencias, restaurantes, spa, piscinas, casino, teatro, boutiques y un club de playa con servicios. Es que es eso, exactamente. Creo que el propio Cipriani es el más claro de todos cuando lo dice ahí, pero también es muy claro todo lo que manifiestan los distintos ediles que votan el proyecto, no los que no votan, los que votan. Y dicen en distintas alocuciones, votamos este proyecto porque es la única manera de salvar al San Rafael. ¿Salvar qué es? Salvar lo que está, no inventar lo que no está. Ahora, la producción de En Perspectiva conversó con la arquitecta Soledad Laguarda, directora general de urbanismo de la Intendencia de Maldonado. Ella explicó que la resolución que autoriza el proyecto en la Rambla de Punta del Este incluye la
comillas, reconstrucción, modificación y reforma del Hotel San Rafael y la construcción del nuevo complejo. Y puntualiza esto, en ningún lado se menciona la conservación. Yo le diría a Soledad La Guarda que es exactamente al revés, y lo vamos a demostrar el martes. Y después enfatiza, reconstrucción es volver a construir. Sí, claro, reconstrucción es volver a construir, yo ya lo sé muy bien, le agradezco a Soledad La Guarda que me lo diga, pero yo lo tengo muy claro. Lo que yo le diría, lo que nunca, jamás, en la comisión de obra de la Junta, nunca, jamás, en la Junta, nunca, jamás, en ningún decreto del municipio, de lo que se habló fue de demolición. Esa es la palabra que no está. Y sigue sin estar, porque han demolido estos días sin el permiso municipal, cosa muy grave que habla no de ineficiencia municipal o departamental, habla de cómo se mira hacia el costado cuando conviene y cuando se aplica la norma dura cuando no conviene. Por ejemplo, a cualquier comerciante de Punta del Este, a cualquier individuo de Punta del Este que está haciendo una reforma, le llegan, y todo el mundo lo sabe bien, le llegan los inspectores y le aplican multas. Acá no solamente no le han dado el permiso de demolición, sino que además miran para el costado cuando toda la prensa, toda la televisión, todos los diarios están mostrando el proceso de destrucción que están desarrollando. Antes de cerrar esta parte de la entrevista, Willy, vayamos al escrito. La semana pasada presentaste ante la justicia, a través del doctor Pedro Algorta, el recurso de amparo que la jueza Sánchez Altieri aceptó. ¿Cuál es exactamente el objetivo de ese recurso? El objetivo de ese recurso es, primero, dar a conocer esta documentación a la que tú hacías referencia, que se aplique tal cual se votó, y para eso, el recurso de amparo que le va a solicitar a la Intendencia que se pronuncie específicamente sobre lo que ha planteado y que actúe acorde a lo que se votó dentro de la Junta. O sea, el foco de tu planteo es el grupo Cipriani está incumpliendo con la autorización que tiene. Exactamente. Está actuando por encima, está actuando al margen de la autorización que le dieron la Junta Departamental y la Intendencia. En forma clarísima y absoluta. Es eso exactamente. Y por lo tanto, debería corregirse el comportamiento y debería irse a la restauración del Hotel San Rafael y no a su demolición y posterior reconstrucción. Exacto, yo utilizaría la palabra rehabilitación, porque restauración es volver al origen, ¿no? Y en realidad es un edificio que tuvo distintas intervenciones en el tiempo. Yo diría que no vamos nunca más a volver al origen, pero sí poder tener lo esencial del edificio, que no es la fachada tampoco, que es, digamos, cierta lógica de organización, de ubicación, de circulaciones, de espacios amplios que tenemos en la planta baja. Todo eso es lo que hay que volver ahí sí a restaurar, pero en cambio entendemos que las habitaciones deben cambiar y ajustarse a la lógica de un turismo contemporáneo. O sea, el escrito lo que hace es denunciar que no se está cumpliendo lo autorizado. Exactamente. Pero claro, ahí aparece la discusión sobre qué fue lo que se autorizó. Aparece esa discusión semántica de la que yo hablaba hace un rato, ¿no? Sí, y eso también lo tendrá que dilucidar la justicia. Y que no se esté cumpliendo la autorización, si entiendo bien, desde tu punto de vista, tiene dos consecuencias. O a ti te preocupa que no se esté cumpliendo por dos motivos. Primero, por lo que implica para ese inmueble demolerlo y reconstruirlo, ¿cómo se llama? Un falso histórico, ¿no? Sí. Y segundo, porque a cambio de esa condición que aceptó el Grupo Cipriani, se le concedieron excepciones a la normativa en materia de altura, etcétera. Exacto. Entonces, si no está cumpliendo con la condición, tampoco debería contar con las autorizaciones especiales que tuvo. Por ahí viene el razonamiento. De hecho, ya hay casi una suerte de gran lema por ahí que anda diciendo, si no hay
rehabilitación y restauración del hotel, entonces caen las excepciones. Eso es lo que yo estoy planteando. O sea, hay excepciones porque hay obligaciones. Si no se cumplen las obligaciones, no se mantienen las excepciones. Digo, es el grupo Cipriani el que tiene que decidir acá. Tiene todas las herramientas para llevar adelante lo que se propuso originalmente, que a mí no me gusta, voy a aclararlo, ya lo he dicho antes, pero eso no es materia de discusión, eso es materia saldada. La Junta lo votó y por lo tanto este es el proyecto. ¿No te gusta el proyecto que complementa al hotel? Exactamente, no me gusta nada el proyecto que complementa al hotel, ni este ni el anterior. Pero repito, en eso yo creo en el marco legal, creo en el sistema democrático y creo por lo tanto que esto es lo que salió y a aguantarse, esto es lo que salió. Pero eso sí, lo que salió se tiene que cumplir a rajatabla. Enseguida volvemos con la segunda parte de la entrevista al arquitecto Willy Rey. La justicia de Maldonado aceptó el recurso de amparo presentado por el arquitecto Willy Rey, que pretende evitar la demolición del Hotel San Rafael de Punta del Este. Ustedes saben, ese viejo edificio estaba tirándose abajo para ser reconstruido luego con una estructura segura y con las comodidades que requiere hoy un hotel 5 estrellas como parte del proyecto residencial de lujo presentado por el grupo Cipriani bajo diseño del arquitecto Rafael Viñoly. ¿Por qué este recurso de amparo? Explicaba recién el arquitecto Rey que lo que procura es que el grupo Cipriani cumpla con la autorización que le dio la Intendencia conjuntamente con la Junta Departamental, donde él entiende no está prevista la demolición y reconstrucción, sino la rehabilitación, que es algo muy distinto. Como esa fue la condición que se le puso para otorgarle excepciones a la normativa en materia de altura, si no se cumple la condición, no tiene derecho a las excepciones, dice el arquitecto Rey, aparte de que defiende de que tiene sentido exigir la rehabilitación para conservar el valor de ese inmueble, uno de los íconos de Punta del Este. Willy, vayamos ahora a ¿por qué no reconstruir? ¿Por qué no demoler y reconstruir? A comienzos del mes de diciembre yo entrevisté acá en Perspectiva al arquitecto Viñoly. Él en ese momento no dio tantos detalles, no dijo que fueran a demoler y reconstruir, pero se plantó frente al edificio, al Hotel San Rafael, de esta manera, anunciando lo que iban a hacer. El San Rafael reconstruido, sí, como digo yo, como tendría que haber sido hecho. No, tiene que ir a verlo, porque si no, cualquiera que diga que esto es, ¿cómo se dice? Vanidad, no ha visitado ese lugar. No es una cosa que no se puede creer, lo mal hecho que está. Aparte de que no está mantenido, está mal desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista de la distribución. Desde el origen está mal. Desde el origen está mal. Así que entonces, bueno, renace el San Rafael como debió haber sido creado. Debió haber sido y más grande. ¿Cuándo es más grande? Que es este segundo edificio. Sí, porque se le incorpora atrás. Que es una cosa típica. Un segundo edificio en el mismo estilo. Claro, que además es como la forma típica de la construcción de estos edificios en el estilo original, que es una H en vez de un edificio solo, digamos, con un agregado atrás del casino, ¿no? ¿Tú escuchaste esa entrevista? Sí. Él está contestando a un comentario que yo le había hecho en la primera vez que él habla de hacerlo como debió ser. Yo le pregunté, pero eso no es un poco soberbio de su parte. Él dijo, no, efectivamente este edificio tiene muchos problemas desde el arranque. Bueno, a ver, yo creo que lo que dice Viñoly es no solamente equivocado, sino peligroso. Es equivocado en principio porque la reconstrucción como concepto en el patrimonio, y cuando digo como concepto en el patrimonio, estoy refiriendo, por ejemplo, al cuerpo de argumentaciones y de conceptos y de doctrina, podríamos decir casi, que maneja UNESCO, ¿no? Es decir, cuando la reconstrucción es un fenómeno que solo se admite en el mundo del patrimonio cultural
cuando se ha producido un cataclismo, cuando se ha perdido un bien demasiado importante para una comunidad y esa comunidad requiere de la presencia del bien que se ha destruido. Ejemplo, se cayó el campanile de Venecia hace muchísimas décadas y se reconstruyó. Resultado, evidentemente, de un tema sísmico y de otros problemas, pero se reconstruyó. O sea, se armó una réplica. Se armó una réplica. ¿Por qué se armó una réplica? Un falso histórico, le dicen también. Sí, así lo llamamos, un falso histórico. Pero ¿por qué ese falso histórico es razonable? Porque no se entendería la Plaza de San Marcos sin ese campanile. Y lo mismo sucedió en Varsovia, luego de la Segunda Guerra Mundial, en Dresden. O sea, hay antecedentes de reconstrucción acotados, donde incluso en algunos casos pasan a ser bienes a la lista de patrimonio mundial. O sea que puede realmente ser importante, pero como práctica es una práctica muy peligrosa. Imaginemos, bueno, no imaginemos nada, miremos lo que dice Viñoly, que ese edificio está mal hecho y que él lo va a hacer mejor. Y encima nos dice, como lo ha dicho en tantos lados, que va a traer un especialista en Tudor. Uno no sabe si está hablando de modas o de arquitectura. Realmente hay momentos en que es tan banal la argumentación. Él señala ese dato como forma de avalar que el trabajo que se va a hacer es serio. Sí, pero justamente eso es lo que demuestra que no es serio. ¿Y por qué? Primero porque los arquitectos de los campos Puente Tournier, y yo lo puse en la nota en búsqueda, nunca buscaron desarrollar el estilo Tudor, como dice Viñoly. Buscaron desarrollar un hotel acorde a las necesidades del momento, absolutamente moderno en su concepción planimétrica, o sea, en materia de planos, de funcionamiento, con algunos elementos que evidentemente conectan con una tradición historicista, pero de forma acotada. No se trata de volver al Tudor. Lo que a mí realmente me impresiona de lo que sostiene Viñoly es la visión anacrónica que tiene sobre la arquitectura en el mundo de hoy. Y no estoy discutiendo a Viñoly como proyectista, es muy buen proyectista, pero tiene también grandes desaciertos proyectuales y conceptuales. Después de aquella entrevista, yo creo que 2 o 3 días después, empezó a aparecer en el debate el término demolición. En aquellos días fue que comenzó a hablarse de esa posibilidad. Y en favor de ese camino, los argumentos han sido los siguientes, los estuve resumiendo, para lo cual tuve en cuenta declaraciones del propio Viñoly y también de autoridades de la Intendencia de Maldonado, que estos días han defendido la posibilidad de la demolición con reconstrucción. 1. Las habitaciones y los corredores, entre otros espacios, son muy chicos en comparación con las comodidades que se exige hoy a un hotel de categoría. 2. La estructura se encuentra muy dañada, entre otras cosas por la cantidad de años que el hotel pasó abandonado, con roturas de techos y aberturas. Es peligroso conservar el edificio tal cual. 3. Por debajo del hotel está previsto un estacionamiento subterráneo de grandes dimensiones, en 2 niveles, para 2.000 vehículos, y la construcción de esos espacios, que requiere excavar y mover tierra, sería muy peligrosa teniendo arriba un edificio tan debilitado en su estructura. ¿Cómo ves ese planteamiento? A ver, lo primero que hay que decir, y esto ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, es que la Junta Departamental votó este proyecto sin proyecto. O sea, lo que se votó fue con una maqueta enfrente y poquita cosa más. Recién ahora, hace 4 días, el arquitecto Viñoly trajo un anteproyecto. Entonces, cuando se habla de los garages, nunca nadie vio un plano de los garages. ¿Cómo puedo resolver? Hay muchas maneras de resolver que lo que tengo debajo del San Rafael en número de estacionamientos lo puedo poner en otro lado. Eso, si no lo sabe resolver el arquitecto Viñoly, bueno, realmente me preocupa. Y me preocupa que este disparate lo sostengan los técnicos municipales, ¿no? O sea, la cuestión del garage no tiene lugar. La cuestión del interior del edificio, sí, yo reconozco que hay que hacer algunas operaciones de ajuste, como tantos edificios tienen operaciones de ajuste. De hecho, a ver,
Todos los famosos paradores nacionales españoles son viejos castillos, piezas del Renacimiento, se les hicieron ajustes y funcionan perfectamente. Pero además, Viñoly le va a agregar un componente nuevo. Ese componente nuevo funcionará, yo entiendo, perfecto. Y el componente nuevo es el edificio de atrás. El edificio de atrás. Con el mismo estilo, pero más grande. Exacto. Y este funcionará como pieza testimonial. A ver, en todos los carteles que Cipriani le muestra a su futura clientela, le dice algo así como "be honored with history", o sea, sé propietario con historia, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué le muestra ese hotel? ¿Por qué habla de la historia? ¿Una historia que va a demoler y que va a inventar ahora de nuevo? Si vamos a ser dueños de la historia, somos dueños de la historia en serio. Y acá volvemos a lo que conversábamos hace un rato, ¿no? ¿Cuál es el problema del falso histórico en este caso? El falso histórico siempre es un problema. Es una línea de trabajo del patrimonio que está... repito, solamente en casos muy excepcionales. ¿Pero qué implicaría en este caso? ¿Qué pérdidas implicaría? ¿Por qué te parece grave que se fuera por ese camino? Y porque se va la pieza que es la que vale. Como Norberto Verdía se murió, ¿cómo hago? A mí me llama la atención, ayer leía la Comisión de Patrimonio Maldonado que dice salvar los murales o hacer copia de esos murales. Es decir, todo es un gran pastiche, ¿no? O sea, todo es inventar. ¿Sabe? Yo el otro día... Ahí está, detengamos en ese ejemplo. Los murales de Verdía pueden quitarse y volver a colocarse. Podría, es una operación que podría hacerse, pero no está en el esquema, ¿eh? El esquema es demoler y demoler. Ahora puede ser que cambien porque hay mucha presión sobre este tema. Yo, Emiliano... Pero entonces redondeemos esa respuesta. Sí, ¿Por qué en este caso... la solución del falso histórico sería grave? Es grave porque yo tengo el bien en estado absolutamente integral, lo tengo entero y lo puedo restaurar, restaurar y rehabilitar, lo puedo intervenir. ¿Por qué lo voy a demoler? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué, como decía el doctor Pedro Algorta el otro día, ¿por qué vamos a París a ver la Tour Eiffel y no vamos a Las Vegas a ver el pastiche, ¿no? Es decir, ¿por qué preferimos el original? Bueno, el original tiene un valor ineludible, indiscutible, que no tiene la copia. Eso ya lo trató hace muchos años Walter Benjamin en un muy buen ensayo que se llamaba La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. ¿Y los costos? Porque ese también es un punto que aparece, por ejemplo, en preguntas de los oyentes. Los costos. ¿Están evaluando ustedes qué implica restaurar o rehabilitar sin demoler este edificio? Me hace mucha gracia este tema porque... estamos hablando de 450 millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que significa el hotel en esa inversión? Menos del 6%. Para tener una idea, o sea, si es por esto que nos sale el negocio, quédense tranquilos que el negocio no existió nunca. Arquitecto Willy Rey, para terminar, este fin de semana se ha discutido bastante a propósito del recurso de amparo, a propósito de esta audiencia que ha fijado la justicia para el próximo martes entre las dos partes. Yo ya cité una de las declaraciones del intendente Antía. Podría agregar esta otra. Acá hay un juego político. Está preocupado el intendente Antía porque acá habría una jugada política de por medio, sobre todo aparentemente teniendo en cuenta uno de los testigos que tú estás invocando en el escrito, que resulta que es un edil del sector de Óscar de los Santos, en el departamento de Maldonado. Ese es un elemento. A ver, yo quiero demoler, y acá el que demuele soy yo, quiero demoler esta argumentación del intendente Antía, diciéndole algo que creo que lo explica claramente, que aquí no hay ninguna vocación política. Yo pertenezco al mismo partido político que el intendente Antía. Soy cereblanco. O sea que no me argumente desde lo político porque no hay causa política alguna. ¿Por qué citamos al hermano del ex intendente de Los Santos? Porque él integró la comisión de obra. Y él claramente nos ha dicho que nunca, jamás se habló de demolición.
Y eso es lo que queremos demostrar. Pero claro, es un testigo muy sensible en ese sentido, teniendo en cuenta la pica fenomenal que existe desde hace años entre Antía y De los Santos, ¿no? Sí, pero bueno, si él tiene dudas, lo que voy a hacer es que vamos a empezar a citar a todos aquellos ediles que votaron, incluso los del Partido Nacional, pero que en su argumentación en la Junta dicen esta es la única manera de salvar al hotel. Y lo último, también dijo el intendente Antía, estos iluminados que pretenden impedir una obra están equivocados, es trabajo para mucha gente y progreso y futuro. Quedó dicho al pasar, ¿no? 400 millones de dólares de inversión, según han anunciado los impulsores, cuando esté terminado el complejo va a dar trabajo a 1.000 personas. Y está muy bien, yo creo que es muy bueno que haya trabajo, es muy bueno que los empresarios ganen dinero, es muy bueno una dinámica, digamos, de actividad y de nuevas propuestas turísticas para Punta del Este. Lo que no es bueno es que, digamos que se lleven excepciones que no tienen contrapartidas para la sociedad. Acá la única contrapartida que tienen es respetar y salvaguardar el hotel. Eso no lo están haciendo, es más, Cipriani se la lleva toda y yo quiero que gane mucho, pero que ganemos todos. Arquitecto Willy Rey, gracias por acompañarnos esta mañana. El debate sigue. Entre otras cosas, creo que otro día tenemos que discutir por qué no tenemos una normativa clara que establezca cuáles son los edificios o inmuebles que deben ser preservados, ¿no? Sí, aunque la normativa es clara, pero es una lista que está en continuo proceso de incorporación, porque yo ya lo he explicado muchas veces. Entonces, bueno, ¿la normativa existe? La normativa existe. Ahí no hay un déficit. No, es que esa lista, que no es una norma, es una ley con lista, esa lista está permanentemente, es como la lista de Patrimonio Mundial, todos los años se incorporan bienes. Pero da la impresión de que se incorporan de manera ineficiente, ¿no? No, se incorporan porque el concepto de patrimonio es proteico, es muy cambiante. Entonces, cosas que hoy de repente no lo son, mañana pueden serlo. ¿Por qué? Porque se han procesado una serie de fenómenos en torno al bien que lo vuelven valioso. Bueno, seguimos por ese lado otro día entonces. Perfecto. Ahora continuamos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.